el Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mesa de Diálogo. Es un gusto poder saludarles una vez más. El diálogo y el debate son herramientas sumamente importantes para visibilizar las problemáticas sobre la violencia de género que existen en nuestro estado. Pero es aún más importante para nutrirnos en conocimiento y generar acciones para combatir la violencia que viven las mujeres y las niñas en nuestro estado. Agradezco la participación de las y los ponentes, profesionistas, directoras y directores del Instituto Estatal de las Mujeres, así como el público en general que se conecta con nosotros. Te invito a que participes y te unas a estas acciones que implementa el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas PAIMEF. Y juntas construyamos un Tabasco libre de violencia de género, por un Tabasco más en femenino e igualitario. Muy buen día tengan todas y todos. Estoy muy feliz, agradecido y contento de que nos acompañen en este su programa Mesa de Diálogo, un nuevo día, un nuevo programa más. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que hemos tocado también en otras mesas de diálogo, pero hoy será con un enfoque un poco más psicodélico o psicológico. Chiste. Y para eso, el día de hoy cuento con la presencia de Silvia Sánchez Gordillo, profesionista del programa PAIMEF, psicóloga también, y que nos va a apoyar en este tema. Principalmente, pues, ella podría decirse que es la experta, dado que vamos a tocar este tema desde ese ámbito. Y como siempre, en las últimas mesas de diálogo ya llevamos como 20 y ella aparece en todas. Flor de Lis López Hernández. Flor, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, compañerito, muchas gracias. Y aquí, debatiendo las mesas de análisis, que son temas muy fundamentales para todas nuestras mujeres en el estado de Tabasco. A mí me contaron que Flor ya firma parte del convenio donde Mesa de Diálogo pertenece también el 50% a ella por todas sus participaciones que lleva en este programa. Pero Flor, es siempre un gusto y un placer que nos acompañes en este tipo de programas. Si te tenemos aquí mucho tiempo es porque sabemos lo que nos puedes ofrecer desde tu perspectiva y se agradece. Y por eso mismo me gustaría comentarles que el tema que vamos a tocar el día de hoy es acoso sexual en redes sociales, pero pues obviamente desde un enfoque psicológico, ¿no? Las consecuencias que pueden tener este acoso sexual desde el ámbito psicológico. Como pequeña introducción me gustaría mencionar que la violencia es violencia en cualquiera de los casos, ¿no? Hemos hablado muchas veces sobre los diferentes tipos de violencia y modalidades que existen, y aunque sabemos que la violencia física es de las más conocidas y de igual manera, ¿no?, la que a veces más se puede observar, más se puede visibilizar por el cómo se desarrolla, hay que recordar que la violencia psicológica también es de las que más causan daño y de las que es más complicado deshacerse porque causa un daño interno y las consecuencias no se pueden ver a simple vista, ¿no? Es muy difícil observar cuando alguien sufre este tipo de violencia, perdón. Me ha tocado muchos casos y de igual manera he escuchado muchos más de cómo hay mujeres que viven este tipo de situaciones y le preguntas a sus conocidos, a sus amigos, y ella está bien, ella está perfecta, no vive ningún tipo de violencia, obviamente, pero cuando nadie la ve y cuando se encuentra sola y cuando está con el violentador o el agresor, es ahí donde en verdad sufre las consecuencias y después puede detonar en consecuencias mucho más graves, ¿no? Puede detonar en consecuencias como depresión, que no hay que minimizar, que es una enfermedad y que esta puede acabar también con la vida de quien la puede tener, ¿no? Entonces son consecuencias que no se pueden ver a simple vista, pero que son muy importantes visibilizar, porque el apoyar a estas mujeres y que vivan una vida libre de violencia es fundamental.
Y es por eso que les recuerdo que el Instituto Estatal de las Mujeres está llevando a cabo acciones, consolidando todos estos tipos de proyectos para la búsqueda y erradicación de una vida libre de violencia y erradicación de la violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos, así como también las adolescentes dentro del estado de Tabasco. Entonces, de esta manera me gustaría empezar con la primera pregunta. No sé quién de las dos le gustaría contestarme, pero sería, ¿qué es el acoso sexual? Bueno, comenzamos por acá. Ay, qué excelente, Flor. Mira, la Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como todo acto sexual o tentativa de consumar este delito. También recordemos que el acoso sexual no solamente se basa en el tocamiento o en el abuso que muchas veces se ocurre de manera física, sino que también puede ser a través de comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas, o acciones que comercialicen o utilicen otro modo de la sexualidad para ejercer violencia o coacción sobre la persona. Claro. Es importante entender que la violencia, ya lo habíamos comentado con anterioridad, se puede desarrollar en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Y uno de esos ámbitos que ya se ha normalizado es la violencia digital. En anteriores programas lo he mencionado, ¿no? Decir que las redes sociales son nuevas, ya, es viejo, ya pasó. Eso era hace 10 años, eso era hace quizás 15, ya las redes sociales son parte complementaria de la sociedad. Ya ahorita en las escuelas te permiten hasta cierto grado usar las redes sociales porque saben lo beneficioso que puede atraer, pero recordemos que todo en exceso es malo. Y también recordemos que la violencia, si encuentra un nuevo camino, lo va a tomar, ¿no? Y eso pasó con las redes sociales. Entonces, el acoso sexual, y más hablando también en el ámbito digital, es algo que tristemente es más común de lo que pensamos, ¿no? Es más común de lo que podemos comprender, porque tiene esa facilidad, ¿no? Ya no te tienes que acercar a alguien, y como antes, ¿no? Como antes. Que sigue pasando, ¿no? En el transporte público muchas veces, sí, ¿no? El acercar, los roces, las caricias. Ahorita ya es a través de lo digital y es, entre comillas, más fácil, ¿no? Porque puedes estar insistiendo y va a ser algo que va a estar ahí y va a ser muy difícil deshacerlo. Pero para continuar con los temas, pues sí me gustaría entrar en este lado con Silvia, ¿no? Y que desde su perspectiva nos muestre, pues, cuáles son estas características del acoso sexual en redes sociales que pueden existir. Ok, mire, desde el ámbito psicológico, el abuso sexual también es el acoso, pero también es la intimidación que el que perpetúa este acto hace en contra de la víctima, haciéndolo con estos comportamientos para enfadar, para humillar, para amenazar, ¿sí? Tiene sus consecuencias, claro que sí. Como dijeron al principio, las redes sociales son medios muy importantes si se usan de manera correcta, ¿verdad? Últimamente todo esto ha acrecentado de tal manera de que también se da la oportunidad para esto. Ciertamente es un punto muy importante el que aparentemente ocurre con tanta frecuencia y aparentemente no está pasando nada. Sí, es muy difícil que en la víctima puedan darse cuenta que está ocurriendo, porque tras las amenazas que el perpetuador hace hacia la víctima, de tal manera que la víctima se queda callada, guarda silencio y pues se desconoce entonces si ella está padeciendo esto, ella o él está padeciendo esto, porque pues también no solamente las mujeres, es más frecuente en las mujeres, pero pues en sí, en todo, es a nivel a todas las personas. Claro, es complementario y también el entendimiento de que este tipo de consecuencias son fundamentales, entenderlas para poder prevenirlas. Yo veo que nos traes una listita para hablarnos un poco sobre cuáles son los diferentes tipos de acoso o violencia digital que se pueden vivir, pero vamos a ponerle un alto, vamos a ponerle un poquito el freno, lo vamos a dejar en neutral y quiero entrar con Flor y preguntarles cuáles son o qué es la violencia digital, ya entrando un poco más en conceptos, ¿no? ¿Qué podríamos disponer como violencia digital? Mira, la violencia digital, al igual que cualquier tipo de acoso, es cualquier acto realizado a través de los medios electrónicos. Y hoy hablemos de las redes sociales. Si bien hablamos de acoso institucional, acoso laboral, como en otras mesas lo hemos hecho, la violencia digital tiene sus modos, sus tipos y su tipo específico de realizarlo.
Este tipo de violencia busca la vulneración de la intimidad de la persona. Claro. Busca agredir, exhibir la intimidad de una menor, si hablamos en términos de que es a una adolescente, a una mujer a quien se le está violentando estos derechos. Pero también fíjate que esta parte fundamental la tenemos muchas veces como padres con nuestros menores, porque esto sucede principalmente en adolescentes de 15, 16, 17 años que están metidos en las redes sociales. Cuando una persona a través del TikTok, a través del Face, a través de Instagram, a través de los diferentes medios electrónicos, les empieza a pedir, mándame una foto. Eso sí. O he escuchado ahora la nueva modalidad, fíjate, dice que nos mandan enlaces de TikTok que si le enseñamos el pie o una pierna a un árabe que nos está pidiendo, nos depositan dinero. Es una nueva modalidad y realidad que hoy se está viviendo. ¿Qué pasa? Enganchan a la juventud, al adolescente, porque no solamente es la mujer, sino también los adolescentes, los enganchan económicamente, que cuando ellos se vienen a dar cuenta, ya mandaron fotos de toda en su intimidad o haciendo actos no debidos, que más adelante ellos cuando se dan cuenta repercuten, porque ellos los hacen en el momento sin pensar que eso va a quedar grabado en las redes sociales. Claro. No sé si eso se pueda borrar, dicen que lo que ahí se graba y se queda para siempre, no sé si siga siendo cierto. ¿Te imaginas cuando vienen a despertar y se dan cuenta cuando ya empiezan las amenazas? Oye, si nos haces esto, te difunden todas las redes sociales. Claro. Y es donde entra la parte psicológica, creo que aquí nuestra compañera lo estaba comentando. ¿Por qué? Porque yo te había mandado una fotografía que era para ti y hoy me estás diciendo que la vas a divulgar. Esto no lo saben mis papás. Claro. ¿Qué va a pasar si lo ve el vecino, mi vecina? Incluso si el novio o la novia la llega a ver. Es esa parte de la consecuencia que surge de estas agresiones que suceden a través de las redes sociales y que muchas veces se pueden detectar. ¿Por qué? Porque ya el adolescente se aísla, ya no tiene esa ¿cómo podríamos decirlo? Esa empatía con sus demás compañeros, la confianza de decirlo, sino que van buscando esos espacios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que a través de las redes sociales las atacan, que muchas de ellas llegan al suicidio? Claro. Son una de las consecuencias más graves que a través de las redes sociales surgen porque son silenciosas. No dan señales como el tocamiento, como las insinuaciones, como, vaya, por así decirlo, la violencia sexual que se pueda dar. Tenemos que ser como autoridades y como padres muy cuidadosos con las redes sociales o la libertad de que como padre hoy le damos a nuestros hijos a través de liberarles. ¿Sabes qué? Yo quiero que mi hijo me deje de molestar. Aquí está el teléfono. No tenemos el menor cuidado. No sabemos qué está haciendo nuestros hijos con las redes sociales. Claro. Entonces, toda esta parte repercute desde qué consecuencias puede tener la violencia digital, que son los acosos que sufren los adolescentes. Claro, en el entendimiento que la violencia digital es un tema muy amplio, ¿no? O sea, tú diste unos ejemplos muy puntuales, mas sin embargo el desarrollo de se puede dar de diferentes maneras y en diferentes contextos. Así es. Tristemente la tecnología ha avanzado tanto que existe una facilidad enorme para generar tanto daño si tienes las armas o información suficiente, y también se puede conseguir la información suficiente mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque queramos o no, cuando entramos a redes sociales ya nosotros mismos les damos toda la información a las demás personas para que nos hagan daño. ¿Que quieres saber cuándo es tu cumpleaños? Tú posteas cuándo es tu cumpleaños, ¿no? ¿Quieres saber cuántos hijos tienes? Pues subes fotos con tus hijos, ¿no? Entonces, ese tipo de información tristemente es más fácil, ¿no? Quizás hay muchas historias de estafadores muy famosos y muchos dicen así de que en mi época yo lo hice ver fácil, pero actualmente será mucho más fácil gracias al internet, porque me da toda la información que yo necesito sin necesidad de estarla buscando, pidiendo, ¿no? Y de esta manera me gustaría regresar con Silvia y preguntarle en qué entorno ocurre este tipo de acoso o este tipo de violencia. Ok, como yo lo mencionaba, este tipo de acoso da la facilidad para que se desarrolle en cualquier tipo de entorno, ¿sí? Vamos desde la escuela, no estamos hablando de un acoso escolar simplemente, sino en la escuela, en el trabajo y sobre todo individualmente. Las redes sociales tienen esa facilidad de que se puede llevar a cabo el abuso, el acoso de esa manera en cualquier entorno, que lo hace más difícil, porque también tocaba el punto la compañera
de que la persona se aísla, que es una de las consecuencias, que ya hablaremos de esto. Entonces es más difícil identificar dónde ocurre todo esto y quién lo hace. Claro. Entonces, el entorno de ese tipo de situaciones es muy variante, ¿no? Variado. Hasta cierto punto. Porque las redes sociales son las mismas siempre, ¿no? En donde haya un celular, un medio tecnológico, pues ahí va a estar. De esa manera se puede llegar el victimario a la víctima, ¿no? Claro, y como lo habíamos mencionado anteriormente con Flor, ¿no? Esa facilidad que puede existir actualmente de que este tipo de situaciones se lleven mucho más a cabo y mucho más rápido y mucho más fácil. Entonces genera que las consecuencias hacia las víctimas sean mucho más complejas, porque ahora ¿cómo podríamos decir te defiendes de eso, ¿no? Quizás lo más fácil sería decir desinstalas todas las aplicaciones, ¿no? Pero dile a una joven o a un joven que haga eso, parece que le estás pidiendo lo imposible, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque actualmente se han vuelto tan vitales para la juventud, para la vida, que todas sus redes sociales, variando un poco el nombre, todas sus redes de amistades se basan principalmente en el internet, en las redes sociales. Y si le quitas eso, tristemente le estás quitando también parte de su personalidad, parte de su desarrollo y parte de su relación con otros seres humanos, ¿no? Sí, de hecho, mucha gente, el teléfono, perdón. No, continúe. El teléfono se ha hecho tan necesario que aún en las escuelas los maestros piden un teléfono, una tablet, ¿no? Para estudiar, sí. Entonces, no solamente el tiempo de escolar va a sufrir ese acoso, sino llegando a la casa, ahí va este medio y también ahí sigue el acoso. Claro que sí, es importante. Y para eso me gustaría preguntarle a Flor si nos puede dar algunos ejemplos de cómo se manifiesta el acoso digital. Mira, a mí incluso te puedo dar unos ejemplos verídicos. Me han enviado mensajes y llamadas para decirme, por ejemplo, a mi mamá, desafortunadamente, hace años yo me encontraba trabajando, y te pongo como ejemplos, claro, que no debería, pero le llamaron y en su momento no sé qué pasó con mi celular, que no entraban las llamadas, ni mensajes, ni nada, y a mi mamá le estaban diciendo que si no depositaba cierta cantidad, yo me encontraba secuestrada. Y una persona en la parte de atrás le gritaba, mamá, ayúdame, mamá, si es cierto. Y mi mamá incluso cayó enferma, es una de las consecuencias que te puedo decir, le cayó incluso hasta azúcar. Cuando te amenazan, otra de las formas es cuando te amenazan con subir fotos íntimas si no haces algo que te manda el agresor. Muchas veces tú ni conoces a esa persona, e incluso es desde otro país, desde otro continente, que la persona que te está agrediendo te está diciendo lo que tienes que hablar. No es ni siquiera alguien que diga, bueno, estoy aquí en Villahermosa, es alguien que está aquí en una calle, en una comunidad que me conoce. No, a veces son estas personas que tienen esta facilidad de envolver, incluso a nosotros como adultos, de engañarnos y de caer en esa trampa tan mortal que a veces caemos, porque hay personas que han caído y que han depositado incluso grandes sumas de dinero sin saber que su hijo se encuentra en su casa bien, que está, pues afortunadamente está en buenas manos, pero nosotros en nuestra angustia y nuestra desesperación, como es a nuestras familias que nos tocan, como ahorita todo es digital, qué fácil hacemos, nos mandan un número de cuenta y qué hacemos sin confirmar, transferimos el dinero que nos están pidiendo. Todas estas partes han facilitado, fíjate, a todas estas personas, a todos estos delincuentes, porque no sé qué palabra acomodarle a todos estos tipos de personas que transgreden los derechos, hacen y utilizan, y el tipo y el modelo de delito se adecua a cada redes sociales que hoy existen, que nosotros manejamos en el TikTok, en el Facebook, en el Instagram y no sé cuántas cosas más hay en redes sociales, porque desconozco. Es la juventud, mis hijos, las que conocen todas estas redes sociales, y que ellos me hablan de que mándame un inbox y que no. O sea, tú te dices, bueno, son tantas las maneras de comunicarte y tantas las maneras de cómo hacerle llegar a alguien cosas, incluso acoso, insinuaciones, fotografía, todo lo que va enfocado a un tipo penalidad de delito, que en este caso es el acoso en las redes sociales. Claro, y entender que se puede manifestar como desde cosas simples, ¿no? Como esos, o sea, quiero dejar en claro que esta violencia, este tipo de acoso,
principalmente en redes sociales, se manifiesta de todas las maneras posibles que puedan existir dentro de este ámbito, ¿no? Y las maneras más sencillas podrían ser mensajes, ¿no? Desde mensajes cuando estás en tu red social y te llega un mensaje de, ay, estás muy guapa, ay, cuando salimos, hasta el extremo, ¿no? De llegar a ese tipo de acoso en donde ya existe una manipulación, en donde ya existe una amenaza, en donde si no haces esto voy a subir tus fotos a internet, si no haces esto voy a ir a buscar, ¿no? Ese tipo de situaciones que van más allá de lo que a veces pensamos que podría pasar, pero que sí pasa y pasa muy seguido y es muy común que pase, y tristemente hay muchos individuos que caen en este tipo de situaciones. Pero para conocer a estos individuos me gustaría preguntarle a Silvia entonces, ¿quiénes son las víctimas de acoso sexual más frecuentes en redes sociales? Pues ya lo había mencionado la compañera, las más frecuentes son los niños y adolescentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son los más vulnerables, los que la juventud ahorita no puede vivir sin un teléfono celular. Los niños, y es triste, claro. Digo, no estoy en contra de la idea, que quede muy claro, de que un niño tenga un celular en la mano, pero hay niños, y hasta mi nieto por ahí, de 3, 4 años, ya tienen un celular, ¿sí? Entonces, los padres, o en sí todo tipo de personas, debemos de ser muy responsables con nuestro teléfono, ¿sí? Y más en las manos de los niños. En los adolescentes quizás sea más dificultoso, pero sí fomentar en ellos. Todo esto viene de una buena familia, de qué estoy dando, qué estoy aportando para mis hijos, para mis niños, para mis adolescentes, qué tan vulnerables los voy a dejar, qué tan preparados los estoy educando para que ellos tengan esa responsabilidad, porque estamos en un medio en donde la juventud ahorita es muy fuerte la ola de las tentaciones entre los mismos amigos, los famosos retos, el atrevimiento. Entonces todo eso conlleva a que los adolescentes puedan ser más vulnerables, niños y adolescentes. Diría que esa es parte fundamental de por qué las niñas o niños y adolescentes son los más vulnerables. Así es. El poco entendimiento de la situación, la ingenuidad también, y podríamos decir esa facilidad de generar vínculos o confianza con personas que son desconocidas, ¿no? Exacto, y las consecuencias en los niños y adolescentes también son muy fuertes, porque pues una persona adulta a lo mejor nos atrevemos a hablar, a buscar ayuda, pero ellos no, porque ellos se encierran, no buscan ayuda. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo nosotros como padres identificamos? Y otra cosa, ¿no? Los padres de hoy que tenemos que trabajar, mujeres y hombres, madres sobre todo, el cansancio, el estrés, el ya llegué de noche, yo no tengo comunicación con mi hijo, no sé, no le puedo preguntar cómo estás, cómo estuvo tu día, qué hiciste, no conozco, no me doy a la tarea de conocer a mi propio hijo, de qué es lo que hace, de cómo vive, ¿sí? Entonces, eso también los hace vulnerables. Creo que la vulnerabilidad viene de ambas partes, como usted menciona, Silvia. Creo que principalmente su falta de experiencia, ¿no? El hecho de que los jóvenes y adolescentes, los niños, a veces se creen los más conocedores del mundo cuando apenas están empezando ciertas etapas de su desarrollo, y el fácil aprovechamiento que pueden tener los agresores al momento de la manipulación genera que exista este tipo de situaciones. Y si sumamos, quizás, no quiero decir que en todos los casos pase, pero si sumamos también una falta de atención de parte de los padres, una falta de supervisión, gracias, y una falta de entendimiento a lo que se están haciendo, es una combinación que puede salir muy mal, ¿no? Creo que como padres también se debe de tener, madres y padres, se debe de tener esa cultura de supervisión, de cuidado a los infantes, porque si los cuidamos en el ámbito físico, pues también hay que tener extra cuidado en el ámbito digital, conociendo que ahora toda la información, y no solo toda la información, sino todo lo bueno y lo malo del mundo se encuentra a un clic de distancia, ¿no? Flor, me gustaría continuar contigo y continuar también con Silvia con este tema,
pero me están comentando que vamos a ir a un pequeño corte promocional. Entonces, de esta manera, invito a las personas que nos sigan acompañando y que se sigan con nosotros en este programa. Nosotros vamos a un pequeño corte y vamos a ver un poco más de los servicios del Instituto Estatal de las Mujeres y regresamos con más de Mesa de Diálogo con el tema del día de hoy, acoso sexual en redes sociales y las consecuencias psicológicas que estos tienen. Ya volvemos, no se vayan. El Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mujeres Seguras. Bienvenidas y bienvenidos. En este video exploraremos un tema crucial en la sociedad actual: las nuevas masculinidades. Descubriremos su significado, su importancia y cómo contribuyen a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Este término se refiere a un enfoque más inclusivo y diverso de la masculinidad. Rompe con los estereotipos tradicionales que han limitado a los hombres a roles rígidos y comportamientos dominantes. Las nuevas masculinidades promueven la expresión emocional, la empatía, la colaboración y fomentan relaciones más saludables, así como también mejorando la calidad de vida de hombres y mujeres por igual. Además, contribuyen a la construcción de una sociedad basada en la igualdad y el respeto mutuo. Sin embargo, no podemos ignorar que la transición hacia las nuevas masculinidades enfrenta resistencia. Algunos consideran que esto es una debilidad a la masculinidad tradicional. Por eso es importante comprender que no se trata de debilitar, sino de enriquecer. Superar estos desafíos es esencial para construir un futuro más igualitario. Las nuevas masculinidades son una poderosa herramienta para transformar nuestras sociedades. Al desafiar los viejos roles y construir relaciones basadas en el respeto, estamos construyendo un mundo más seguro y equitativo para todas y todos. Unámonos, porque juntos hacemos un Tabasco libre de violencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Si eres víctima de violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras 9933 16 68 13. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Presentó PAIMEF Tabasco Y el Instituto Estatal de las Mujeres. Y ya estamos de vuelta con más de Mesa de Diálogo. Ya estamos a punto de concluir, estamos ya en la segunda parte de este su programa y recordemos que el día de hoy estamos hablando de un tema tan importante como lo es el acoso sexual en redes sociales, principalmente abarcando el tema de las consecuencias psicológicas que estas pueden tener, ¿no? Y para eso pues tenemos a Silvia y a Flor de Lis acompañándonos también en esta mesa de diálogo. Y para continuar con las preguntas generadas, me gustaría empezar a preguntarle a Silvia, pues, como lo diría el título, ¿no? ¿Cuáles son aquellas consecuencias psicológicas que pueden tener los individuos a través de que sufren este tipo de acoso o violencia? Ok, vamos a mencionar el principio como principio 3, ¿sí? Que es el aislamiento, ¿sí? Esto lleva a que la persona se aleje de sus familiares, de sus amigos. Hay un encierro en donde después de esto viene la culpa, ¿no? La víctima empieza a cuestionarse por qué le pasó esto, porque qué hice mal, o por ejemplo en cuestión de fotos y cosas así. Entonces empieza de que ella tiene la culpa, ¿sí? Claro. Después pues ya también la autoestima. Hay una pérdida de identidad, ¿sí? En donde a través de todas estas amenazas, insultos, ofensas,
llega a atemorizar a la víctima, hay un cambio en su conducta en donde afecta su autoconcepto. Y de igual manera, pues la víctima se vuelve vulnerable. Otra sería la desconfianza. Pierde el contacto con los demás, no permite que la persona pueda abrirse, pueda contar lo que le está aconteciendo. Esta persona, la víctima, tiene desconfianza, pierde la confianza en sí misma y en los demás. Para empezar, porque digamos, esto es lo pequeñito. Si esto sigue por, no sé, tanto tiempo que ella pueda estar bajo las manos, por así decirlo, del victimario, del acosador, puede ser bastante tiempo en donde va a ir desarrollando más daños psicológicos en su vida, hasta la víctima puede llegar a tomar la decisión del suicidio, o por ejemplo hemos visto casos que desafortunadamente han pasado, ¿no? Donde ellos son expuestos en cuestiones de fotos, de ese tipo de amenazas. También llegan a la depresión en este sentido de que pues no son atendidas a tiempo. Es importante reconocer que estos 3 puntos que usted tocó, tanto el aislamiento como la falta de autoestima, como la desconfianza, son situaciones desfavorables para las víctimas y principalmente para las mujeres. Y me pongo a pensar, imaginemos que este tipo de situaciones se trasladan en mujeres, ¿no? Que existe ese aislamiento, autoestima, desconfianza. Es complicado, es muy complicado el entender qué le puede pasar cuando existe este tipo de actitudes, ¿no? Pero ahora, si los trasladamos a adolescentes, a niñas, se vuelve doble, triple, cuádruple de complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero decir que a todas las mujeres no, y no quiero generalizar tampoco, pero quiero pensar que cuando ya se llega a una edad adulta, ya uno puede tener un mejor control de sus emociones, ¿no? Así es. Pero cuando somos niños, niñas, cuando somos adolescentes, el control de las emociones, no quiero decir que es casi inexistente, pero es la etapa en donde más emociones sentimos y más desbalance puede existir. Es la etapa adolescentes, donde apenas ellos están controlando, están desarrollando sus emociones, ¿sí? Donde todavía no tienen una formación completa a comparación del adulto. Claro, ¿sí? Que sí. En los niños pues están todos confundidos, desorientados. A un niño le puede decir, ven, vamos a hacer esto, o mira, mándame esto, enséñame tu cuerpo, no pasa nada, eso es bueno, ¿sí? En un niño. En un adolescente no, pero sí sucede todo esto, porque en los niños y adolescentes son vulnerables precisamente por eso, porque su periodo de desarrollo todavía no ha llegado de manera óptima. Entonces todo un suceso así pues es traumatizante, tiene muchas consecuencias como las que acabamos de mencionar. Claro que sí, y a lo que también quiero llegar es el hecho de que existan tantas emociones en estos individuos genera que si tienen alguna de estas problemáticas repercuta principalmente en su desarrollo, ¿no? Recordemos que la adolescencia, la infancia, es una etapa de desarrollo y crecimiento, ¿no? Y es la construcción de su personalidad, es parte de cómo van a ser cuando sean adultos. Y si llenamos a adolescentes, a jóvenes, a infantes llenos de confianza, de respeto, cuando sean adultos van a tener estas herramientas para socializar de la manera correcta y más agradable, y no van a tener problemas y van a saber controlar sus emociones. Pero si desde el inicio de su desarrollo empezamos a inculcarles el aislamiento, la baja autoestima, la desconfianza, cuando lleguen a ser adultos, tristemente van a ser individuos que tengan muchas problemáticas, ¿no? Y no quiero decir que se inculque esto, pero si dejamos que vivan este tipo de experiencias del acoso sexual, si no buscamos la prevención y viven experiencias que pueden traumatizarlos o pueden dejarlos en shock o pueden lastimarlos generando este tipo estos 3 puntos que manejamos, cuando sean adultos van a vivir muchas consecuencias porque su desarrollo se vio mermado y dañado principalmente por este tipo de acciones. Entonces vamos a encontrar a personas adultas desconfiadas, vamos a encontrar personas adultas solas, vamos a encontrar personas adultas con una
una muy baja autoestima, y eso repercute también en la confianza, una falta de confianza, y cuando sea el momento de relacionarse, no van a relacionarse con nadie. Cuando sea el momento de generar una relación amorosa, no va a existir alguno. Cuando quiera mantener amistad, no lo van a poder. Y tristemente, siendo seres humanos, que somos seres completamente sociales, eso nos afecta, y nos afecta más allá de solo social, ¿no? Nos puede generar enfermedades, no solo de salud, sino también mentales, ¿no? Como lo puede ser la depresión. ¿Qué iba a decir? Daña la salud mental, obvio. No me gustaría o no me gusta la palabra inculcar, porque esto no es algo que se le esté inculcando, ¿verdad? Que esto puede pasar en la vida de cualquier niño, adolescente, mujer, ¿sí? Y como lo dijiste muy bien, estas son las consecuencias finales, ¿verdad? De tener a un individuo que ahorita es niño y en unos años será un individuo socialmente, pero ¿cómo va a ser su vida, ¿sí? Su entorno, si no se atiende a tiempo? Claro, aquí sí. La importancia de prevenir, la importancia de atender para un mejor ser humano, ¿sí? Claro, y de esta manera me gustaría preguntarte, Flor, y regresar un poco más con el tema de las leyes. ¿Cuáles son las sanciones que se pueden dar para este tipo de situaciones? Fíjate que esta parte que tú comentas es muy importante. Recordemos que el Código Penal también especifica este tipo de delito como delito cibernético en las redes sociales, pero también recordemos la famosa ley Olimpia, aquellas promociones que se daba a través de que precisamente a una adolescente, una señorita, le ocurrió este caso y luchó para que esta ley se elevara al Congreso y hoy la tengamos como un medio de aplicación sobre todas las sanciones en los tipos de lo que son las redes. Dice que esta contempla sanciones de 3 a 6 años de prisión o multas que son de 500 a 100 unidades de medida de lo que son de las famosas autorizaciones UMA, al salario mínimo que puede percibir una persona. Claro. Fíjate que todo esto es un procedimiento que muchas personas desconocen y que se puede hacer. Claro que se puede denunciar la violencia cibernética, la violencia digital a través de las redes. Esto es decir que se inician carpetas de investigación ante las fiscalías y es que es allí donde hay un departamento específico para detectar y buscar ese enlace de dónde llega todas estas amenazas o el link, famoso link que le llaman a estas cuando te mandan los links donde tienes que enviar las fotos o los mensajes o no sé qué, porque yo no te puedo hablar en términos tecnológicos porque no es mi área, ¿verdad? Pero si hay un departamento especializado en este tema donde ellos se encargan de hacer precisamente de toda esta búsqueda. Y es que recordemos que también, y me viene a la mente, de que nosotros abremos tantas páginas, tantas apps que nos dicen, nos das con su consentimiento para tomar datos personales, ¡pum! A los 2 o 3 minutos ya te están haciendo llamadas de tales lugares, porque de ahí nosotros damos el consentimiento de que puedan tomar nuestros datos y números de teléfono. Claro. Yo tengo llamadas incluso a veces porque nosotros tenemos que meternos a buscar programas y hacer trabajos que son necesarios. Y de repente tengo llamadas de Indonesia, tengo llamadas de la India. Y yo digo, bueno, o sea, tú te das cuenta que también nosotros a través de los permisos que nosotros otorgamos, que a veces no es porque no querramos, sabemos lo que puede suceder, pero si necesitamos la información que en esa base de datos hay, es desde allí donde ocurren que se puedan dar estos tipos de agresiones o estos tipos de amenazas que sufrimos a través de la llamada. Y otra de las cosas que también hoy sucede en día, tú vas caminando en las calles y no es solo a los adolescentes. Claro. Todos vamos como zombies en el teléfono. No nos fijamos ni a la hora de cruzar las calles, no nos fijamos si nos vamos a chocar con la persona que viene enfrente, no nos fijamos si nos vamos a caer en algún hoyo que hay en la calle porque todos vamos tipo zombie con el celular. ¿Cómo pretendemos educar a nuestros hijos si nosotros como adultos no estamos educados en lo que es las redes sociales? Claro que sí, en el entendimiento de que debemos de saber el proceso o el protocolo correcto, no solo de educación, sino de protección y prevención, ¿no? A veces se nos hace fácil darle redes sociales a niños para que se entretengan sin entender que en un futuro eso va a ser dañino, no solo para ellos, sino para todo su entorno, ¿no? Y entre ellos nosotros. Entonces, también el conocer las sanciones es fundamental, ¿no? Digo, la ley de Olimpia es una ley precisa, necesaria, más sin embargo, pues así como esa ley,
hay muchos y diferentes tipos de casos de violencia digital, los cuales deben de ser abarcados, ¿no? La Ley Olimpia destaca principalmente la filtración de imágenes íntimas en redes sociales, en internet. Sin embargo, pues existe el acoso también, ¿no? Existen diferentes tipos de violencia que pueden lastimar y vulnerar principalmente a nuestras niñas, niños y adolescentes. De esta manera, Silvia, me gustaría preguntarte entonces, ¿cómo podemos identificar si el adolescente está sufriendo algún tipo de acoso? Ok. Podría decirse que es fácil, pero no es tan fácil. Pero con estas tres señales, con estos tres tipos de consecuencias, podríamos identificar. Va a haber un comportamiento diferente cuando hay un acoso en un niño, adolescente o en una persona adulta, y esto va a hacer que se va a aislar, va a perder el contacto con sus amistades, incluso no va a querer salir de casa. Son señales importantes, ¿verdad? No está de más que las personas que tienen a su alrededor puedan entablar esa comunicación, ¿no? De preocuparse, si ya observaron que hay un cambio, una diferencia en la víctima, preguntarle qué le pasa, brindarle esa confianza para que ella se pueda abrir, ¿sí? Para que se pueda abrir y puedan buscar apoyo. Es importante reconocer que el acoso sexual en redes sociales y principalmente las consecuencias psicológicas que éstas pueden tener, son situaciones que se pueden siempre prevenir, ¿no? Muchas veces he escuchado que aquí en México no se trabaja hacia la prevención, ¿no? Se trabaja ya cuando la persona está en la situación y lo escucho mucho en el ámbito de medicina, ¿no? En la medicina como tal, de que la prevención es lo mejor que puede existir porque así podemos evitar muchas enfermedades, ¿no? Pues también hablando de violencia es así, ¿no? Cuando se trata de violencia, la prevención es la base, porque si prevenimos, si educamos para que se eviten esas situaciones o las erradicamos, pues cuando sea el momento ya no va a pasar, ¿no? Y podrán vivir una vida libre de violencia. Pero si no luchamos en la prevención, van a seguir sucediendo este tipo de situaciones. La salud psicológica es vital para todos los individuos, tanto mujeres como hombres, tanto niños como adolescentes, como adultos. Es fundamental, dado que queramos o no, aunque no se vea, es parte esencial del ser humano. Entonces debemos de entender y cuidarla también y saber que es tan importante para nosotros que no podemos dejarlo en un segundo plano, ¿no? Y que si sufrimos algún tipo de violencia debemos hacer lo posible para, primero que todo, buscar justicia y segundo, hacer lo mejor para la víctima y si somos nosotros, pues para nosotros, ¿no? Creo que no hay mejor cuidado hacia la violencia que la prevención de esta. Y la prevención, ¿cómo llega? En base a la información. ¿Y cómo llega la información? Pues en ese sentido el Instituto Estatal de las Mujeres pues también trabaja con ese tipo de situaciones, ¿no? Buscando la prevención de este tipo de eventos para que cuando llegue el momento no pase lo que tenga que pasar, o sea, que no llegue la violencia, ¿no? De esta manera hemos concluido actuar un poco con la mesa de diálogo de hoy. Por temas ajenos a nosotros nos vamos a tener que retirar antes de concluir, pero antes de irnos me gustaría solo que en pequeños párrafos nos explican entonces cuál es la importancia, ¿no? Cuál es la importancia de la salud psicológica y de evitar que este tipo de situaciones como el acoso sexual en redes sociales siga pasando. Mira, yo creo que es importante y fundamental que como padres entendamos que si bien es cierto hoy la tecnología, los teléfonos, las tablets, las computadoras son necesarias y de vital importancia, no olvidemos supervisar a aquellos niños que son vulnerables, sobre todo porque también es educación. Claro. Educación y educar a nuestros hijos que no todo depende de la tecnología y que le enseñemos, incluso nos enseñemos a no darle a todo like o me gusta. Claro. ¿Por qué? Porque ahí están infiltradas, encriptadas muchas cosas que pueden llegar a nuestros teléfonos y que podemos ser susceptibles de que nos hackeen cuentas, redes sociales, correos o una gama de información que nosotros manejamos en nuestro correo. ¿Por qué? Porque si nosotros no los enseñamos a nuestros hijos no va a venir el extraño
el ajeno a enseñarte a cómo debes educar. Y esta es una parte y una premisa fundamental del Instituto Estatal de las Mujeres, que a través de estos programas, estas mesas de análisis, llegan a las personas y de verdad escuchen y pongan en práctica, porque son sus hijos los que corren peligro, incluso corren peligro de muerte, porque muchas veces desconocemos las consecuencias psicológicas que son silenciosas y que muchas veces detonan en los suicidios. Claro que sí, muchas gracias, Flor. Silvia, ¿algo que quiera comentar? Sí, de una manera para prevenir, yo estoy muy de acuerdo con esto, que es la comunicación en la familia, ¿sí? Manejar, trabajar la comunicación, la confianza con los hijos. Esto puede prevenir, no podemos evitar, ¿verdad? Cuándo, cómo, quién nos puede estar acosando, pero si nosotros tenemos esas bases de comunicar, podemos hablar, podemos buscar ayuda. Otra cosa muy importante, muchas personas ahora se creen psicólogos, y yo respeto las profesiones de cada quien, yo respeto el interés, ¿verdad? Pero a veces no estamos preparados para apoyar a las personas que tenemos cerca, que amamos, ¿verdad? Entonces busquemos ayuda profesional, ¿sí? Si usted quiere un psicólogo, qué bueno, pero si no tiene para pagar, no se preocupe. Aquí el Instituto del IEM se le brinda ese apoyo psicológico y es muy necesario para que, volvemos a repetir, para que la persona que sufre acoso pueda recibir ayuda y pueda tener una vida plena y feliz, que es bastante difícil en este tiempo, pero pues tenemos que echarle ganas. Claro que sí, y también, como diría Flor, pues gratuito, ¿no? Gratuito y seguro, entonces también pueden acercarse para que el Instituto Estatal de las Mujeres les ayude en estas situaciones. De esta manera hemos concluido con la mesa de diálogo del día de hoy, agradeciendo nuevamente a las personas que nos acompañaron, al equipo detrás de cámaras que hace lo posible para que este programa llegue hasta sus pantallas, y principalmente también a nuestras invitadas Flor de Lis López Hernández, muchas gracias por acompañarnos, y a Silvia Sánchez Gordillo también muchas gracias por estar con nosotros. Yo les deseo que pasen un excelente día, recordándoles que si sufren algún tipo de violencia o quisieran algún tipo de información, no duden en comunicarse a la línea Mujeres Seguras. 9933-1668-13 es la línea de Mujeres Seguras del Instituto Estatal de las Mujeres. De esta manera nosotros nos despedimos deseándoles que pasen una excelente tarde, un excelente día, una excelente semana, y nos vemos en la próxima mesa de diálogo. Adiós. La información es prevención. Y la prevención poder. Sé parte de nuestro siguiente tema. Y no te pierdas la próxima Mesa de Diálogo. Síguenos en nuestras redes sociales. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933-1668-13. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres.